Buenos días. Bueno, mi nombre es Francisco Reyes, director de la Fundación FIDE Caja Canarias, y bueno, quiero darles la bienvenida a esta webinar para tratar los aspectos mercantiles y tributarios a tener en cuenta en la crisis COVID-19, que forma parte además de una serie de videoconferencias en la que también estamos tratando los aspectos laborales y los de relación con la administración pública, todos ellos de la mano del equipo de expertos en cada una de estas materias del despacho Montero Aramburu Abogados, a los que aprovecho para darles el agradecimiento por esta importante colaboración para que tenga lugar este programa. Desde la Fundación FIDE Caja Canarias hemos iniciado un programa de ayuda para dar respuesta a estas necesidades especiales que está demandando la situación de alarma del COVID-19, compatible con esta consigna de yo me quedo en casa, y lo estamos haciendo con videoconferencias y cursos y formación online, aliándonos en lo posible con la tecnología de la comunicación que nos facilitan esta interacción con todos ustedes. Con esta videoconferencia de hoy tratamos de analizar y resolver dudas sobre los aspectos mercantiles y tributarios a tener en cuenta por las empresas, profesionales y autónomos ante la situación de alarma generada por el COVID-19. Para esta videoconferencia contamos con el socio responsable del Departamento Mercantil de Montero Aramburu Canarias, José Minero, y con la abogada del Departamento Tributario de Montero Aramburu Canarias, Fara Hernández, a los que le doy una cordial bienvenida y agradezco vuestra colaboración para esta videoconferencia de hoy. En primer lugar, intervendrá José Minero para abordar la parte mercantil, y a continuación intervendrá Fara Hernández para tratar los aspectos tributarios, y dedicaremos la última parte a contestar las preguntas que nos hagan llegar a través del sistema de correo que hemos habilitado y que estamos recibiendo ya, y trasladaremos en esa última parte de esta videoconferencia. Y bueno, antes de pasar la palabra a José Minero, pues quiero agradecer a todos ustedes que hayan elegido seguirnos en esta videoconferencia de hoy, y espero que estas indicaciones, estas recomendaciones, pues les sirvan de ayuda para gestionar mejor esta situación actual. Te paso la palabra a José. Muy buenos días. Buenos días a todos. En primer lugar, y es lo que procede, gracias a Francisco por su presentación y gracias a la Fundación FIDE Caja Canarias por la iniciativa, completamente compatible con el estado de alarma en que nos encontramos, y absolutamente loable por aquello de que lo que procuramos es intentar seguir con ayuda de medios telemáticos nuestra actividad y seguir formándonos en casa. Dicho lo cual, y con los agradecimientos por delante y por seguir contando con Montero Aramburu Abogados en estos ciclos formativos, paso a exponerle a los oyentes cuál es la parte que me toca exponer. Se trata de analizar sobre todo los aspectos de carácter mercantil que la norma actual ha desarrollado a resultas del Real Decreto de alarma. Han recibido ustedes 2 sesiones anteriores a esta, la primera con un cariz laboral, todo el tema de ERTE principalmente, y medidas que se han implementado a resultas de este Real Decreto, y otra de carácter tributario, de carácter administrativo y público, que también se han tratado. Esta se ciñe a las medidas que se desarrollan en el ámbito de las materias mercantiles, principalmente el ámbito societario, pero también alguna otra que trataremos, como la registral o incluso el derecho de transportes. No me extiendo demasiado en la presentación porque es de todos conocido el Real Decreto 463, que declaró el estado de alarma, que se publicó en el BOE el mismo día, y de 14 de marzo, y su modificación que ha habido posterior, también la multitud de órdenes ministeriales que han surgido para ir desarrollando ese Real Decreto.
La que nos ocupa es precisamente la que más extensamente y mejor lo desarrolla, que es la implementación precisamente de esas medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico que ha supuesto la declaración del estado de alarma. Me refiero al Real Decreto Ley 8/2020 y en la parte que nos afecta o a la que dedicamos esta conferencia, pues nos detenemos en los artículos 40 y siguientes y alguna disposición final y adicional y también transitoria que vamos a tratar. No me detengo mucho más, simplemente explico que la exposición de motivos, en lo que a medidas mercantiles se refiere, en su apartado sexto, es absolutamente escueta. Y básicamente lo que viene a decir es simplemente lo que hace, que es implementar esas medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos de gobierno, de las personas jurídicas, de derecho privado. También alude esa exposición de motivos muy escuetamente a que lo que se regula es la interrupción de los plazos fijados para determinados aspectos de la Ley 22/2003, Ley concursal, y luego una pequeña mención a los aspectos registrales que ahora trataremos. Hecha esta primera exposición de la parte que nos afecta en la norma en cuestión, Real Decreto Ley 8/2020, vamos a ir desglosando cuáles son estas medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito estrictamente mercantil. Para ello, comenzaremos por el artículo 40 del Real Decreto Ley, y dicho artículo 40 tiene un total de 12 puntos que tratando de hacerlo un poquito más digerible, lo vamos a sistematizar o si se sistematizan exactamente en cinco bloques fundamentales. El primero va dirigido a los órganos de administración y gobierno. Y lo que viene a decir es que, en primer lugar, cuando los estatutos no lo prevean, los órganos de administración y gobierno de las sociedades civiles o mercantiles, o los consejos rectores de las cooperativas o el patronato de las fundaciones, podrán celebrar por videoconferencia sus sesiones. Precisamente lo que se trata es de posibilitar el que se sigan adoptando medidas dirigidas a la gestión y administración de las compañías a través de los medios telemáticos, a fin de hacerlo compatible con las medidas de limitación a la movilidad que regula el artículo 7 del Real Decreto de Alarma. También lo aplica a las comisiones delegadas. Aquellos consejos de administración que hayan delegado sus facultades en comisiones delegadas, en tanto son órganos colegiados, podrán celebrar sus sesiones también por videoconferencias y medios telemáticos. A continuación, en este mismo bloque de medidas sobre los órganos de administración y gobierno, también se dice que aquellos acuerdos, aunque no estuviesen previstos en los estatutos, que se adopten mediante reuniones y votaciones por escrito y sin sesión, pues serán válidos. Estas sesiones o estas votaciones por escrito y sin sesión, pues ya se regulaba en la Ley de Sociedades de Capital, como sabéis, en el artículo 248.2, y para las SL, pues tenía que estar prevista en los estatutos. ¿La medida en qué consiste? Pues básicamente en que ahora son válidos, como medida excepcional, aunque los estatutos no lo prevean, aquellos acuerdos que se adopten por votación por escrito y sin sesión. Hará falta que el presidente así lo haya previsto o se lo soliciten dos de los miembros de dicho órgano. El segundo bloque de este artículo 40 va dirigido a las cuentas anuales, a los trámites de formulación y aprobación de cuentas anuales y a sus plazos. Y lo primero que dice es que la formulación de cuentas, o el plazo de 3 meses previsto para la formulación de cuentas a partir del término del ejercicio social, queda suspendido. Realmente la norma utiliza suspendido, pero se refiere a interrumpido, porque dice que queda suspendido reanudándose por otros 3 meses a contar desde la fecha en que termine el estado de alarma. Es decir, realmente el efecto práctico es que terminado el estado de alarma, terminará cuando terminen su declaración y sus sucesivas prórrogas, en este momento 11 de abril, pues tendremos 3 meses para formular, o los administradores tendrán 3 meses para formular las cuentas anuales. Si tomásemos como referencia el día 11 de abril, pues tendríamos hasta el día 11 de julio para dicha formulación. En este mismo bloque, la norma se detiene en la verificación de cuentas, la auditoría,
Y lo que viene a decir básicamente es que aquellas sociedades que ya hayan formulado sus cuentas, pues la verificación, los auditores dispondrán de 2 meses desde que finalice el estado de alarma para auditar. Como sabéis, hasta ahora la auditoría, pues el auditor contaba con 1 mes, a partir de, mientras está vigente esta norma y sus efectos, porque la norma tiene vigencia desde que se publica, y para todas aquellas medidas que estén implementadas por la misma, mientras estas duren y por los plazos que se digan, pues ese auditor dispondrá de 2 meses para auditar, a partir de que se levante el estado de alarma. El tercer bloque de medidas previsto en este artículo 40 se refiere a las juntas generales. Las juntas generales, dice el punto 5 de este artículo 40, que se reunirá en el plazo de 3 meses siguientes a que finalice el plazo previsto para la formulación. Si retomamos lo que acabamos de decir, el plazo para la formulación acabará en los 3 meses siguientes al levantamiento del estado de alarma, con lo cual se dispondrá de 3 meses adicionales para someter las juntas a aprobación. Siguiendo con el mismo símil temporal, si el estado de alarma terminase el día 11 de abril, pues el 11 de julio tendríamos para formular y hasta el 11 de octubre tendríamos para la aprobación. Continuando en el bloque de medidas, también se dice que aquellas juntas generales, para facilitar precisamente la celebración de las mismas, pues se podrá modificar el lugar y la hora de celebración de dichas juntas. Y para aquellas que ya estuviesen convocadas antes de la declaración del estado de alarma, pues podrán también desconvocarse si no se opta por la modificación del lugar y hora de celebración. Todo ello a fin de hacerlo compatible con las medidas de limitación de la movilidad de las personas recogidas en el Real Decreto 463/2020. Finalmente, en este bloque 3, que sería el punto 7, dice que los notarios que estén requeridos para asistir a esas juntas, pues podrán disponer de medios de comunicación a distancia para levantar el acta que se les requiera conforme a lo dispuesto en el 103 del reglamento y en el 203 de la Ley de Sociedades de Capital. Pasando a otro bloque, según la sistemática que vamos a utilizar de este artículo 140, sería el derecho de separación. Y ahí la norma viene a decir que no podrá ejercerse el derecho de separación mientras esté vigente el estado de alarma. El derecho de separación, como muchos de vosotros sabéis, pues pueden hacer a partir de varias causas. Son las previstas en el 346 de la Ley de Sociedades de Capital, sin perjuicio de otras como la del 348 bis en el caso de reparto insuficiente de dividendos. La del 346, pues, cuando se modifica el domicilio al extranjero, cuando se transforma en sociedad, cuando se sustituye o modifica sustancialmente el objeto social, cuando se altera el régimen de distribución de dividendos, etcétera, pues ese derecho de separación no podrá ejercerse hasta que finalice el estado de alarma. En los casos como el 348 bis, donde estuviese computando ese plazo para el ejercicio de derecho de separación, que suele ser de 1 mes desde que la Junta no reparte el dividendo, puede que haya casos que sean así, pues esa suspensión o ese no ejercicio del derecho debería retomarse a partir del levantamiento del estado de alarma como si una suspensión al uso se tratase, no como la que hemos visto antes respecto de la formulación de cuentas, que realmente viene a ser una interrupción, sino como una suspensión. Es decir, terminado el estado de alarma, se reanuda ese plazo. También en cuanto al derecho de separación en este bloque, que es lo que viene a continuación en este artículo 40, pues la norma incluye el derecho en las cooperativas el derecho al reintegro de los socios que causen baja en las cooperativas. Y ahí también se prorroga hasta 6 meses los plazos de ese reintegro. Son en la Ley de Cooperativas Estatal, las del artículo 51, pues se prorroga hasta que transcurran 6 meses a contar desde que finalice el estado de alarma. Bien. El último bloque de este artículo 40 de medidas son los puntos 10, 11 y 12, que vienen a definir un poco
o se refieren al proceso de extinción, disolución y liquidación de sociedades. Y en este punto, pues se regula que durante aquellas sociedades que terminen, que se extingan por término de su duración durante el estado de alarma, aquellas que tuviesen, no como la mayoría que vienen a tener un término indefinido, sino aquellas que tuviesen un término de duración definido, aquellas que terminasen, pues dicha terminación no se producirá, no conllevará la disolución de pleno derecho hasta que no hayan transcurrido 2 meses a contar desde que finalice el estado de alarma. A renglón seguido, también, y esto es importante respecto a la responsabilidad de los administradores, se dice que las sociedades que incurran en una causa legal de disolución, que son las del artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, pues se suspende el plazo del 365, que es el plazo donde se regula la obligación de los administradores de convocar junta en los 2 meses siguientes. Es decir, la sociedad que durante el estado de alarma incurra en causa legal de disolución, los administradores pueden tener suspendido el plazo para la convocatoria de junta hasta que finalice dicho estado de alarma. Aquí insisto en lo mismo, es una suspensión, es decir, apliquemos un criterio conservador y entendamos que una vez finalizado el estado de alarma, pues los administradores deberán convocar la junta entendiendo que resta el plazo que quedaba antes de que se declarase el estado de alarma el día 14 de marzo. Y un último apunte en este bloque, también importante. Dicen que no incurrirán en causa, perdón, no responderán de las deudas sociales aquellos administradores que no convoquen la Junta durante el estado de alarma por disposición de esta norma, no responderán de las deudas de la sociedad que acontezcan con posterioridad. Es decir, la norma habitualmente, la norma lo que dispone es, en el 365, es el deber de convocar en los 2 meses siguientes desde que los administradores conocen o deben conocer la causa legal de disolución, y si no lo hacen, el 367 de la norma de la Ley de Sociedades de Capital establece que una responsabilidad objetiva y solidaria de esos administradores. Pues, y esa responsabilidad objetiva y solidaria, pues lo que viene a definir es que responderán de esta forma solidaria con la sociedad, de las deudas que acontezcan con posterioridad. Pues aquí dice no responderán de esas deudas porque la norma a su vez les dice que no responden de ellas porque tienen suspendido su obligación legal durante el estado de alarma. Un apunte respecto a la legalización de libros sociales, diferente a lo que hemos apuntado hasta ahora. La norma general viene a definir la obligación de legalizar los libros sociales durante los 4 meses siguientes al término del ejercicio social. Si el ejercicio social acaba, como viene siendo habitual, el 31 del 12, pues se dispondrán hasta finales de abril para la legalización de dichos libros. Aquí, y aunque no lo regula este Real Decreto Ley 8/2020, sí habrá que estar a que los plazos para la legalización se posponen igualmente y en consecuencia y de forma correlativa a la posposición y suspensión de los plazos para la formulación y posterior aprobación de las cuentas anuales por las sociedades mercantiles. También aplica, como decía al principio, no solo a las mercantiles, sino también a otras sociedades, asociaciones, sociedades civiles y sobre todo a cooperativas y fundaciones. Muy bien, esto lo hemos tratado. Muy bien. Pasamos entonces al siguiente bloque, que es todo lo regulado en el artículo 41 del Real Decreto Ley que estamos tratando, por el que paso un poquito más rápido, porque se trata de las medidas que aplican a las sociedades anónimas cotizadas. Las sociedades anónimas cotizadas, pues básicamente se benefician durante el estado de alarma o les aplica lo mismo, una dilatación y relajación de los plazos que se llevan a más duración. En concreto, lo primero que aplica de forma excepcional es que las sociedades cotizadas pues, podrán publicar y remitir su informe financiero. Esta obligación de publicar y remitir su informe financiero a la CNMV pues pueden prorrogarla hasta 6 meses contados a partir del cierre del ejercicio social.
Y las juntas generales ordinarias, las juntas generales de accionistas para la aprobación de cuentas, pues la pueden celebrar durante los 10 primeros meses del ejercicio social. Después, el Real Decreto Ley también dispone una serie de medidas que van encaminadas un poco a la formación de la voluntad de los órganos políticos. Los consejos de administración se aplica un criterio parecido. Podrán, previsto o no estatutariamente, aunque en la mayoría cotizada está previsto, podrán celebrar por medios telemáticos y mediante voto a distancia, siempre que se asegure la identidad de los participantes, etcétera, etcétera, que esto es igual para todas, podrán celebrar sus sesiones y adoptar sus acuerdos. También se dice que excepcionalmente, aunque no estuviese previsto, los acuerdos que respondan a sesiones realizadas por este tipo de medios telemáticos, videoconferencia, conferencia telefónica múltiple, etcétera, etcétera, pues serán válidos. Y la norma regula en este 41 un apartado para supuestos específicos de juntas ya convocadas, que podrán igualmente ser desconvocadas y celebrarse en otro lugar a fin de hacer cumplir con el Real Decreto de alarma, y aquellas que estuviesen ya en celebración podrán igualmente o celebrarse o modificarse el lugar de celebración a fin de poder cumplir con el Real Decreto, o, si esto no es posible, volverse a convocar y utilizarse en medios exclusivamente telemáticos. Bien. Sobre las medidas de carácter registral, varios apuntes importantes. En primer lugar, los registros continúan abiertos. Los registros continúan abiertos. Eso sí, existen una serie de incidencias precisamente por el estado de alarma que se regulan en este Real Decreto Ley, artículo 42, también en su disposición adicional cuarta y sobre todo en las instrucciones, no resoluciones, de la Dirección General. Esas instrucciones son las que se dictaron principalmente el día 15 de marzo y vienen a decir lo siguiente. Primero, que todo lo que se hubiese presentado en los registros con anterioridad al día 13 de marzo, pues se tramitará. Segundo, que todo lo que se hubiese presentado con posterioridad, o sea, a partir de dicho día, es decir, a partir de la publicación del Real Decreto de Alarma, pues se suspenden los plazos para la calificación y despacho. También se suspenden los plazos de caducidad, y esto es importante, que afecten a todas aquellas notas marginales, anotaciones preventivas, otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo, quedan suspendidos. Aquí debemos entender igualmente que hablamos de una suspensión al uso, es decir, se reanudarán los plazos a partir de la finalización de la alarma. Lo dice expresamente, artículo 42, apartado segundo. El cómputo de plazos se reanudará a partir del día siguiente a la terminación o su prórroga. Bien. En otro orden de cosas, el artículo 43 de este Real Decreto Ley 820 se refiere expresamente, y es importante, a la parte concursal que pudieran afectar a nuestras empresas. En concreto, se dice en primer lugar que el deudor que se encuentre en un estado de insolvencia durante el estado de alarma no tendrá la obligación de solicitarlo hasta que transcurran 2 meses a partir de la finalización del estado de alarma. ¿Qué quiere decir? La norma general viene a decir que el artículo 5 de la ley concursal, que el administrador tiene un plazo de 2 meses para dictar el concurso desde que conoce o debiera conocer la insolvencia. Ese es un deber general que se impone a los administradores, pues ahora durante la vigencia del estado de alarma ese deber no existe, y lo tendrá a partir del transcurso de 2 meses desde que finalice la alarma. Volvemos a una suspensión del mismo tipo, que en realidad es una interrupción del plazo, es decir, vuelve a contar esos 2 meses desde que finalice. Luego también dice que los jueces, por agilizar un poco la carga judicial, no tramitarán durante el estado de alarma los concursos necesarios. Los concursos necesarios son los dictados por un tercero. Y tendrán preferencia, a partir de ahí, en la tramitación e incoación de los correspondientes autos, aquellos que tengan el carácter voluntario, es decir, presentados por el propio deudor común. También regula la norma en este artículo 43 que
se suspenden los plazos para solicitar el concurso para aquellas sociedades insolventes, aquellos deudores que hubiesen iniciado las negociaciones con sus acreedores previstas en el artículo 5 bis, el preconcurso famoso, pero también extensible a las negociaciones con acreedores previstas en la disposición adicional cuarta o en el artículo 71 bis de la ley concursal. Bien, un apunte general sobre las medidas de carácter procesal, que son básicamente esas que ponen ahí, que son dos. La primera es que los plazos de prescripción y caducidad de acciones y derechos quedan suspendidos durante el estado de alarma, y en su caso su prórroga, evidentemente. Y en segundo lugar, que se acordará la suspensión general de plazos y procedimientos judiciales en todos los órdenes jurisdiccionales. Esta es la disposición general y es así, y simplemente se tramitarán las medidas que ya se han dispuesto expresamente, que son de especial urgencia, y así se dispone. Pero en general lo importante es que acciones y derechos quedan suspendidos, y aquí es la definición clásica de la suspensión, para tenerlo todos claros, y la suspensión general también de los plazos, con lo cual se reanudarán el cómputo de esos plazos a partir de la terminación del estado de alarma. Un último apunte, o unos apuntes finales sobre la materia mercantil, que considero que pueden ser importantes para todos los oyentes y las empresas que puedan asesorar, que es sobre transportes. Básicamente, el Real Decreto de Alarma faculta a los ministerios correspondientes para regular aquello que sea necesario para implementar las medidas propias de su promulgación. En concreto, en la parte de transporte, pues se han dispuesto órdenes ministeriales al respecto. Y en concreto, solo por tenerlo claro, pues el Real Decreto regula en su artículo 10 y en su anexo, pues a esos comercios, principalmente de carácter minorista, que han visto suspendida su actividad. Sin embargo, el transporte de mercancías y la provisión de las mismas a los clientes está permitido, siempre que sean unas entregas a domicilio y con las medidas sanitarias correspondientes que también se han publicado. A este respecto, y por solventar alguna duda que ha surgido en este periodo, se puede perfectamente, según las características de la carga, que en ese transporte de mercancías vayan 2 personas con las debidas medidas sanitarias en la cabina. Y, salvo que existan a partir de ahora alguna cuestión que yo creo que es lo más interesante, una vez expuesto de este modo y intentando ceñirnos al tiempo de que dispongo, creo que lo más interesante es que a partir de ahora se habrá un debate con las consultas que podáis hacer y ahí pues hablamos más distendido sobre algún caso concreto, alguna cuestión que os pueda preocupar. Y sin más, daros las gracias por estar ahí, por quedaros en vuestras casas y por tener la paciencia de escucharnos y además de formaros mientras cumplís con los deberes que nos afectan a todos. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, me uno al agradecimiento de mi compañero José Mineros a la Fundación FIDE Caja Canarias y como tenemos poco tiempo y como señaló Francisco al principio, comentadas ya las novedades en el ámbito mercantil, vamos a abordar a continuación las novedades en el ámbito tributario derivadas de la declaración el pasado 14 de marzo del estado de alarma en España, incluyendo tanto las medidas estatales como las adoptadas por la Comunidad Autónoma de Canarias. Antes de empezar, creo que es importante hacer una relación de la normativa a tener en cuenta en materia tributaria. Además del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo por el que se declaró el estado de alarma para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19
y el Real Decreto 465, aprobado 3 días después, que modificó el anterior, en el ámbito estatal nos encontramos con el Real Decreto Ley 7/2020, que como veremos a continuación, lo que va a establecer es unos supuestos adicionales de aplazamiento de las deudas tributarias, y por otro lado con el Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico, que lo que va a establecer es la ampliación de los plazos de determinados procedimientos. En el ámbito autonómico simplemente tenemos la orden de 20 de marzo del 2020, que lo que va a hacer es ampliar el plazo de presentación e ingreso de determinadas autoliquidaciones y de las declaraciones censales, y además va a establecer que ese aplazamiento de determinados procedimientos, de los plazos de determinados procedimientos, también va a ser aplicable a la Administración Tributaria Canaria. Comenzamos con el Real Decreto 463/2020, por el que se declaró el estado de alarma durante 15 días naturales, que, como saben, previsiblemente va a ser ampliado otros 15 días naturales más. Pero antes de hacer mención, de comentar las 3 disposiciones adicionales que podrían afectar en materia tributaria, creo que es necesario hacer 2 precisiones. En primer lugar, en cuanto a la finalización de este plazo de 15 días naturales, que como es evidente es importante determinar a efectos de conocer el día exacto en el que se va a reanudar el cómputo de los plazos suspendidos, cabría señalar que si bien ha habido una discusión de si finaliza el 28 de marzo o el 29 de marzo, en principio, dejando a un lado esa prórroga de 15 días naturales, que se decretará en breve, lo cierto es que la postura mayoritaria actualmente y la más prudente es la de que el estado de alarma finaliza el 28 de marzo y si tenemos en cuenta esa prórroga de 15 días naturales más, el próximo 12 de abril del 2020. En segundo lugar, dado que, como ven, vamos a hablar de términos y plazos y de suspensiones e interrupciones, creo que conviene aclarar la definición rápidamente de estos conceptos para entender mejor las medidas adoptadas. Término se refiere al señalamiento de un día determinado, mientras que plazo es el periodo de tiempo existente entre un día inicial y un día final, pudiendo realizar la actuación de que se trate en cualquiera de los días que conforman el referido plazo. Por su parte, cuando hablamos de suspensión, la suspensión de un plazo implica que el mismo se detiene, se congela, queda paralizado en un momento determinado por la existencia de un obstáculo o una causa legal, reanudándose cuando dicho obstáculo o causa ha desaparecido en el mismo estado en el que quedó cuando se produjo la suspensión. Es decir, si tengo un plazo de 30 días y se suspende cuando ya han transcurrido 15, una vez desaparezca esa causa legal o ese obstáculo, voy a tener los 30 días los 15 días que me restaban, porque ya he consumido los 15 primeros. Por el contrario, en los casos en los que legalmente está prevista la interrupción de un plazo, una vez tiene lugar ese acto interruptivo, el contador se pone a cero, el plazo vuelve a computar desde el inicio. Pensemos, por ejemplo, en la prescripción. Cuando algo interrumpe la prescripción, volvemos a contar desde el principio el plazo de esos 4 años de prescripción. Dicho esto, vemos cómo, en primer lugar, la disposición adicional segunda, que establece la suspensión de plazos procesales, si bien en el título de la disposición habla de suspensión de plazos, luego a continuación dice que se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos. Y lo mismo ocurre en la disposición adicional tercera, que regula la suspensión de plazos administrativos. Habla de suspensión de términos e interrupción de plazos. Y esto a pesar de que, como hemos dicho, son conceptos jurídicos distintos con consecuencias muy diferentes. Pues bien, la interpretación sistemática y finalista de estos preceptos nos lleva a la conclusión de que hay que darle prioridad a la expresión contenida en el título de las disposiciones adicionales y que nos encontramos ante suspensiones de plazo. Por lo tanto, los plazos se reanudan, pero no se reinician. Dicho esto, en cuanto a la suspensión de plazos procesales, que ya comentó también José Mineros, los plazos en la jurisdicción contencioso administrativa, que son los que nos interesan en este momento, se van a suspender y únicamente con 2 excepciones, que son el procedimiento para la protección de derechos fundamentales, regulado en el artículo 114 de la Ley de la Jurisdicción, y la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales del artículo 8.6, que son las referidas a las entradas en domicilio o en lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular. Si bien es verdad que se establece una cierta discrecionalidad judicial, porque
se establece que el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables a los derechos e intereses de las partes en el proceso. En cuanto al plazo de 2 meses de interposición del recurso contencioso administrativo, lo que habría que hacer, en definitiva, es añadir a la fecha final 15 días más. Por ejemplo, si nos han notificado una resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional o una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central el 2 de febrero del 2020, tendríamos hasta el 2 de abril para interponer el recurso contencioso. Como este plazo, como se ha decretado el estado de alarma, habría que añadirle 15 días naturales más y, por lo tanto, el plazo terminaría el 17 de abril. ¿Vale? Lo mismo ocurriría, por ejemplo, si tenemos una resolución de un tribunal que nos la notifican el 16 de enero. Tenemos 2 meses para interponer el contencioso, finalizaría el 16 de marzo, añadimos 15 días más y estaríamos en el 31 de marzo. Con respecto a la disposición adicional tercera, que es la suspensión de plazos administrativos, esta disposición adicional generó dudas desde el primer momento, porque no estaba claro si resultaba de aplicación en el ámbito tributario, ya que no está claro que los procedimientos de la Ley General Tributaria sean procedimientos de las entidades del sector público. Por ejemplo, una autoliquidación en la que interviene como actor el obligado tributario no parece ser un procedimiento de una entidad pública. Esto fue aclarado por el Real Decreto 465/2020, que modifica la disposición adicional tercera, introduce un nuevo apartado 6 en el que se dice que no será de aplicación esta suspensión de plazos administrativos a los plazos tributarios, ni afectará en particular a los plazos de presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias. Dicho esto, entramos ya en las medidas propiamente tributarias que se han adoptado. Y empezamos con vamos a pensar simplemente en el ámbito estatal, en primer lugar. Tenemos el Real Decreto Ley 7/2020 de 12 de marzo, que para evitar posibles tensiones en la tesorería que pudieran experimentar los colectivos que consideran más vulnerables, como son las pymes y los autónomos, lo que establece es un supuesto adicional de aplazamiento de deudas tributarias. Y concretamente en el artículo 14, lo que se viene a decir es que se considera el aplazamiento de las deudas tributarias correspondientes a todas aquellas declaraciones y autoliquidaciones de ámbito estatal, repetimos, cuyo plazo de presentación e ingreso finalice entre el 13 de marzo y el 30 de mayo. Por lo tanto, afectan en principio a las declaraciones del primer trimestre y a las mensuales de febrero, marzo y abril. Ahora bien, para acogerse a este aplazamiento hay que cumplir una serie de condiciones y hay una serie de requisitos. En primer lugar, solo podrán acogerse las personas jurídicas o físicas cuyo volumen de operaciones sea inferior a 6 millones de euros. Por lo tanto, no pueden acogerse las entidades que tengan la consideración de gran empresa. En segundo lugar, la deuda debe ser inferior a 30.000 euros. En cuanto a cómo se computa este importe de 30.000 euros, realmente el Real Decreto no establece nada. Pero si nos vamos a la instrucción 1/2017 de 18 de enero de la directora del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal sobre la gestión de aplazamientos y fraccionamientos, que como saben es el que establece las directrices para saber cuándo una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se va a tramitar por el procedimiento automatizado, en cuyo caso no se exige garantía. Y además se van a entender cumplidas, o sea, no se van a efectuar requerimientos para acreditar esas dificultades transitorias de tesorería, ni la falta de ingreso de los tributos repercutidos. Pues cuando esta instrucción habla de ese importe de 30.000 euros para acogerse a esta tramitación automatizada de los aplazamientos, dice que ese importe debe incluir tanto las deudas a que se refiere la propia solicitud, como las deudas con respecto a las cuales se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, y el importe de los vencimientos que tengamos concedido ya el aplazamiento o fraccionamiento, pero que no estén garantizados. Si todas esas deudas son inferiores a 30.000 euros, podremos acogernos también a este supuesto adicional de aplazamiento de deudas tributarias. Este aplazamiento será por un plazo de 6 meses, sin intereses los primeros 3 meses, y será aplicable también a deudas que, como saben, con carácter general, conforme al artículo 65 de la Ley General Tributaria, son inaplazables, que son las deudas por retenciones o pagos a cuenta, los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades y las deudas de tributos que deben ser legalmente repercutidos,
Recordamos que hablamos del IVA, porque estamos en ámbito estatal. La Agencia Estatal de la Administración Tributaria ha publicado en su página web unas instrucciones provisionales para solicitar este aplazamiento. Habría que acceder al apartado de aplazamientos y fraccionamientos, pinchando en presentar solicitud. La solicitud puede realizarse en nombre propio o en nombre de un tercero, si es colaborador social o se está apoderado para este trámite, debiendo identificarse mediante certificado electrónico, DNI electrónico o clave PIN, teniendo en cuenta que con la clave PIN únicamente podemos gestionar deudas propias. Habría que marcar la casilla de solicitud acogida al Real Decreto 7/2020 de 12 de marzo, cumplimentar la clave de liquidación y el importe, salvo que provenga de la presentación de una autoliquidación, en cuyo caso ya estos datos estarán informados, y rellenar la información solicitada, el importe de la deuda a aplazar, la cuenta bancaria para la domiciliación, señalando lo siguiente: en tipo de garantía, exención, en número de plazos 1, en periodicidad no procede, fecha del primer plazo 6 meses después del vencimiento inicial, y el motivo de la solicitud, aplazamiento RDL, de Real Decreto Ley. Si la solicitud se ha presentado correctamente, saldrá un mensaje de su solicitud ha sido dada correctamente de alta en el sistema el día X a tal hora, acogiéndose a la opción de solicitud acogida al Real Decreto 7/2020. Hay que tener en cuenta que para la concesión de este aplazamiento excepcional o especial, es necesario no incurrir en las causas de denegación previstas en la normativa. Es decir, por ejemplo, es necesario tener dificultades transitorias de tesorería, no estructurales. Y es necesario también que no existan deudas con la Hacienda Pública Estatal pendientes de ingreso en periodo ejecutivo. Si no se cumplen los requisitos de este Real Decreto Ley, la solicitud va a ser objeto de inadmisión, de denegación o de concesión en los términos y con las condiciones propias de la tramitación ordinaria de los aplazamientos. Por ejemplo, si presentamos esta solicitud de aplazamiento, pero en realidad soy gran empresa y por lo tanto no cumplo el requisito de un volumen de operaciones inferior a 6 millones, directamente, y presento la solicitud de aplazamiento de un pago fraccionado, directamente la solicitud va a ser inadmitida, porque el pago fraccionado es una deuda inaplazable, con carácter general. Y volviendo al tema ya de las suspensiones que comentábamos, de los plazos, el Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo, más que suspensiones, realmente lo que establece es una ampliación de los plazos de determinados procedimientos tributarios. Y se recuerda en la disposición adicional 9ª, que como ya hizo el Real Decreto 465/2020, que modificó el de declaración de estado de alarma, se recuerda que la suspensión de plazos administrativos no es aplicable en materia tributaria. Y lo que establece es lo siguiente: lo que establece es que los plazos que vemos en la diapositiva, es decir, determinados plazos van a ampliarse, y van a ampliarse hasta el 30 de abril o hasta el 20 de mayo, en función de si se han iniciado antes o después de la entrada en vigor de este Real Decreto, es decir, del 18 de marzo del 2020. Concretamente se refiere a el plazo de pago de las deudas resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo, los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, los plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, incluidos los de la Dirección General del Catastro, el plazo para formular alegaciones en los procedimientos de aplicación de los tributos, en el procedimiento sancionador, indeterminados procedimientos de revisión, como es el de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación y revocación, y los plazos relacionados con el desarrollo de la subasta. Estos plazos serán ampliados, como decimos, hasta el 30 de abril o hasta el 20 de mayo, en función de si se han iniciado antes o después del 18 de marzo. En la siguiente diapositiva se ve un poco más claro, por ejemplo, cómo se produce esta ampliación. Recordemos que una cosa en la que quiero insistir bastante a lo largo de la charla es que no se han ampliado los plazos para la presentación de las autoliquidaciones ni de las declaraciones que deban presentarse ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. O sea, debemos continuar presentando las autoliquidaciones y las declaraciones en plazo.
Lo único que hemos comentado es que existe un supuesto adicional de aplazamiento de determinadas autoliquidaciones, del importe resultante de determinadas autoliquidaciones, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos, los que ya comentamos. Volumen de operaciones inferior a 6 millones, deuda inferior a 30.000 euros, etc. Lo que sí se aplaza es el pago de las deudas resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración. Y esto va a ser aplicable tanto a la Administración estatal como a la Canaria, porque como a continuación veremos, la Canaria ha establecido que este Real Decreto, este artículo 33 del Real Decreto Ley 8/2020, también va a ser aplicable a la Administración Tributaria Canaria. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una liquidación derivada de un procedimiento de inspección o de un procedimiento de comprobación limitada que me notifican el 15 de febrero. Pues conforme al artículo 62.2 de la Ley General Tributaria, en principio el plazo vencería el 20 de marzo. Ahora bien, como el plazo se ha iniciado antes del 18 de marzo, el plazo va a vencer el 30 de abril. Lo mismo ocurre si, por ejemplo, me notifican esa liquidación derivada de una inspección el 17 de marzo. Como nos encontramos, la única diferencia aquí va a ser que como nos encontramos ante un plazo que se ha iniciado con anterioridad al día 18, en principio cabría pensar que se extiende hasta el 30 de abril, pero es que el plazo señalado ya en la normativa es superior, con lo cual vamos a tener en cuenta este plazo, ¿vale? Recordemos que como veníamos en la diapositiva anterior, se extenderán hasta el 20 de mayo cuando se inicien a partir del 18 de marzo, salvo que el otorgado por la norma que resulte de aplicación resulte superior. Y lo mismo ocurriría en el periodo ejecutivo de pago, ¿vale? En función de la fecha de notificación, tenemos un plazo inicial y ahora que se ve ampliado. Es importante tener en cuenta dos cosas. Primero, que la fecha que tenemos que tener en cuenta no es, porque siempre hay muchas preguntas, de si me han notificado, por ejemplo, un requerimiento, como veremos a continuación, cuando ya estaba en vigor el estado de alarma. Claro, el estado de alarma se declaró el 14 de marzo. Para saber hasta cuándo tengo para contestar ese requerimiento, lo esencial no es que sea a partir del 14 de marzo, es si es antes o después del 18 de marzo, que es cuando entra en vigor este Real Decreto. Como vemos ahora, el plazo para atender determinados trámites, presentar alegaciones, contestar requerimientos, se ve ampliado en función de si se inicia antes o después, hasta el 30 de abril o hasta el 20 de mayo. Y ponemos por ejemplo, si me notifican un requerimiento el 10 de marzo, ¿vale? Antes del 18 de marzo, el plazo que tengo se va a ampliar hasta el 30 de abril. Si por el contrario el requerimiento me lo han notificado el 20 de marzo, es decir, con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto, el plazo se va a ampliar hasta el 20 de mayo. Fíjense que la fecha siempre a tener en cuenta para saber si la ampliación es hasta el 30 de abril o hasta el 20 de mayo es este 18 de marzo. Con estas ampliaciones, como ven, realmente se supera la fecha en la que inicialmente se esperaba que terminase el estado de alarma, que era el 28 de marzo, e incluso la fecha en la que finalizará tras esta prórroga de 15 días más que será decretada en breve, que sería el 12 de abril. Por lo tanto, en principio no tendría por qué ampliarse más o modificarse estas medidas. Podrían mantenerse y la ampliación de plazo ser la que estamos comentando. Otra cosa a tener en cuenta también es que cuando se cumplimenten estos trámites en el plazo concedido originalmente, se van a entender evacuado el trámite, es decir, puedo contestar un requerimiento en el plazo inicial fijado y no hacer uso de esta ampliación, de la posibilidad de esta ampliación. Para terminar con las medidas de ámbito estatal, el artículo 33, que regula esta suspensión de plazos en el ámbito tributario, que como vemos es más bien una ampliación de plazos, establece que entre el 18 de marzo y hasta el 30 de abril no se va a proceder a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles, que durante este periodo de 18 de marzo a 30 de abril tampoco va a computar a efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, ni a efectos de prescripción y caducidad, y que el plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas no se iniciará hasta el 1 de mayo. Sobre esto vamos a volver, un poco más adelante, vamos a volver sobre este tema del plazo para interponer recursos o reclamaciones. Finalmente, en cuanto al ámbito autonómico, lo que tenemos, como decíamos, es únicamente la orden de 20 de marzo, que lo que hace es que, partiendo de la base, como ya hemos dicho, de que los plazos para la presentación de autoliquidaciones no han quedado afectados por las medidas que comentábamos, no estando por tanto ni suspendidos ni ampliados,
Con esta orden lo que se establece es que, bueno, que sí se considera oportuno en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias ampliar los plazos de presentación de determinadas autoliquidaciones y de las declaraciones censales. Y, por tanto, lo que se hace es ampliar hasta el 1 de junio del 2020 la autoliquidación del primer trimestre del 2020 de IJIC. Tengan en cuenta que de forma tácita se está excluyendo ya a los empresarios o profesionales con obligación de presentar autoliquidaciones mensuales, entre los que se encuentran los que han tenido un volumen de operaciones en 2019 superior a 6 millones de euros. Se amplía también hasta el 1 de junio del 2020 el plazo de presentación de la declaración censal de comienzo, modificación y cese, cuando la fecha de finalización de dicho plazo se produzca durante la vigencia del estado de alarma, y también la declaración censal relativa al régimen especial del grupo de entidades de IJIC, es decir, modelos 400 y 401. Y en cuanto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el impuesto sobre sucesiones y donaciones, lo que hace es ampliarse el plazo de presentación de estas autoliquidaciones, en el caso del ISD de actos intervivos, en 2 meses para los hechos imponibles devengados durante el estado de alarma, en 1 mes desde la finalización del estado de alarma para hechos intervivos cuando el hecho imponible se haya devengado con anterioridad y venza durante el estado de alarma, y también en 2 meses las autoliquidaciones de ISD mortis causa. Conclusiones de todo esto, que a lo mejor he ido un poco rápido. Bueno, antes que nada, como esto ya lo comenté, la suspensión de los plazos que comentábamos para presentar contestaciones a requerimientos, para presentar alegaciones en procedimientos de aplicación de los tributos, para ingresar las deudas derivadas de liquidaciones practicadas por la Administración. Estos plazos, esta ampliación de plazos va a ser aplicable también a los tributos gestionados por la Comunidad Autónoma de Canarias por el artículo 3, que considera aplicable el Real Decreto 8/2020. Y como decimos, vamos a conclusiones. Conclusiones es que en el ámbito estatal se mantiene el plazo de presentación e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias. Es decir, que deben continuar presentándose dentro de los plazos ordinarios. Lo que se ha establecido simplemente son supuestos adicionales de aplazamiento de deudas tributarias. Recordemos, solo las empresas las personas físicas o jurídicas, cuyo volumen de operaciones no supere los 6 millones, podrán aplazar 6 meses sus deudas tributarias, incluidas las retenciones, el IVA y los pagos fraccionados, cuando la deuda sea inferior a 30.000 euros. La deuda computada, como decíamos, teniendo en cuenta no solo la propia solicitud de esta deuda concreta, sino las deudas que ya haya solicitado el aplazamiento y no se haya todavía resuelto. Si no se diese alguno de los requisitos para la aplicación del Real Decreto Ley 7/2020, porque el volumen de operaciones supere los 6 millones o la deuda fuese superior a 30.000 euros, no sería aplicable, no sería aplicable este fraccionamiento, no sería aplazable en ningún caso ni el IVA, ni las retenciones, ni los pagos fraccionados. Y habría que estar a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en el Reglamento General de Recaudación con carácter general. Y otra conclusión es que se amplían los plazos para determinados trámites, así como el plazo de pago de las liquidaciones giradas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. En el ámbito autonómico, a diferencia de lo que ocurre en el estatal, sí se amplía el plazo de presentación e ingreso de determinadas autoliquidaciones tributarias, pero vemos que son solo las relativas al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y al impuesto sobre sucesiones y donaciones, y la autoliquidación trimestral de IJIC correspondiente al primer trimestre. Y también, como decíamos, se amplían los plazos en los mismos términos que en el ámbito estatal para determinados trámites y el plazo de pago de las liquidaciones giradas por la Administración Tributaria Canaria. Y ya para terminar, que no sé cómo voy de tiempo, vamos a comentar unas dudas que se nos han planteado, por si ya me adelanto a dudas que les puedan surgir, que es, por ejemplo, el plazo de interposición de recursos. Antes decíamos que se establecía en el artículo 33 que el plazo para interponer un recurso o una reclamación no se iniciaría hasta el 1 de mayo. Pero claro, habla de no se iniciará hasta el 1 de mayo. ¿Qué ocurre cuando el plazo para recurrir se hubiese iniciado antes del 18 de marzo del 2020? Pues bien, claro, tendríamos que ir a la disposición adicional cuarta del Real Decreto 463/2020, que es la que establece que los plazos de prescripción y caducidad
de cualesquiera acciones y derechos quedan suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, las prórrogas que se adopten. Conclusión, que por esta disposición adicional cuarta también se encuentran suspendidos los plazos para interponer recursos y reclamaciones con respecto a los actos notificados antes del 18 de marzo. ¿Qué ocurre? Que a nuestro juicio se encuentran suspendidos. Suspendidos es, como comentábamos al principio, que una cosa es la interrupción y otra la suspensión. Suspendidos es que se reanudan por el tiempo que reste. Es decir, que si yo tengo un mes para interponer un recurso de reposición o una reclamación económico-administrativa, si ya he consumido 15 días, me quedarán otros 15 días. ¿Qué ocurre? Que parece que la administración, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, no lo ha visto así, porque en respuesta a una de las preguntas, en el repertorio de preguntas frecuentes publicado en su página web, contesta a la pregunta de qué plazo tengo para presentar un recurso de reposición o una reclamación, si me notifican un acto o una resolución antes del 14 de marzo, y dice que contesta que el contribuyente dispone del plazo de un mes que se iniciará de nuevo el día 1 de mayo. Por tanto, parece entender que se produce una interrupción del plazo. Nuestra recomendación es que frente a actos y resoluciones notificados antes del 18 de marzo, se interponga el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa en el plazo original desde su notificación, porque como vemos, hay dudas con respecto a los plazos que se hubiesen iniciado antes del 18 de marzo. Y sobre todo hay dudas de si se trata de una suspensión, como establece la disposición adicional cuarta, o, como señala la Administración, que se reiniciaría, se pondría el cómputo a 0 y se iniciarían otra vez el plazo de un mes el 1 de mayo. Y ya sí, para terminar, también se nos plantearon dudas desde el primer momento con el plazo para alegar en una reclamación económico-administrativa, con el plazo de un mes que tenemos para alegar. El artículo 33 del Real Decreto Ley 8/2020 dice que se amplían los plazos, como veíamos, se van a ampliar hasta el 30 de abril o hasta el 20 de mayo en función de que se inicien antes o después del 18 de marzo, y dice que se ampliarán estos plazos para formular alegaciones, pero en los procedimientos de aplicación de los tributos. Claro, ¿qué ocurre con los plazos para alegar en procedimientos económicos administrativos de revisión? Pues nos hemos intentado poner en contacto con los tribunales económicos administrativos regionales y todavía no lo tenemos claro. Lo que es cierto es que en su buzón de voz, el Tribunal Económico Administrativo Central señala que, bueno, que para garantía de los ciudadanos, conforme al Real Decreto por el que se aprueba, por el que se declara el estado de alarma, pues que se suspenden términos y se interrumpen plazos. Y también que se interrumpen los plazos de, perdón, se suspenden los plazos de caducidad y prescripción de cualquier acciones y derechos. Nosotros creemos que la falta de mención a los procedimientos de revisión es un error y que también, teóricamente, deberían entenderse ampliados. De todas formas, nuestra recomendación vuelve a ser la misma, presentar las alegaciones en el plazo original. Y con esto con un poco de prisa y haciendo hincapié en que en el ámbito estatal no se han suspendido ni ampliado los plazos para la presentación de las autoliquidaciones ni de las declaraciones tributarias, que esto solo ha ocurrido en la comunidad, en relación a los tributos gestionados por la Comunidad Autónoma de Canarias y solo algunas, hemos visto que solo la trimestral de IJIC, correspondiente al primer trimestre, por ejemplo, hay que seguir presentando las autoliquidaciones y declaraciones en el plazo establecido. Por supuesto, acogiéndose a ese supuesto adicional de aplazamiento si cumplimos los requisitos para ello. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Fara. Gracias, José, también por esa intervención. El tiempo se nos ha ido un poquito de lo previsto. De todas maneras, muchas de las consultas que estamos viendo que nos llegan por correo están prácticamente respondidas, porque la mayor parte de las consultas hacen referencia a los plazos, ¿no? Y ya se ha ido indicando información clara en ese sentido. De todas maneras, ¿hay alguna pregunta que quizás pueda aportar algo adicional? José, te hago una pregunta que nos llega, que habla sobre las previsiones de sesiones telemáticas de los órganos de administración, ¿también aplican a las juntas generales? Bien. Cuando tratábamos el artículo 40 de este Real Decreto Ley 8/20, en el primer bloque, que eran los órganos de administración y gobierno de las sociedades, ahí es donde se dice que
que los consejos de administración son los que se pueden reunir, aunque no lo tengan previsto estatutariamente, por videoconferencia, y también se dicen que sus acuerdos serán válidos cuando se adopten mediante votación por escrito y sin sesión. Pero la norma habla solo de los órganos de administración, no habla de las juntas. Las juntas generales, si no lo tienen previsto, en principio la norma no permite que tengan carácter telemático. Hablo de las sociedades no cotizadas, el artículo 40. Nosotros hemos tenido además la precaución de constatar la opinión de los registros y la opinión generalizada de los registros, que además tienen obligación de atender este tipo de consultas, no sé si me reñirán, pero en las instrucciones del pasado día 15 se dice además que los registradores deberán destinar 2 horas al día a responder consultas al respecto de estas cuestiones. Pues la opinión general de los registros es que las juntas telemáticas, si no están previstos en el estatuto, no valen. Lo que la norma, el Real Decreto Ley 8, lo que permite es que se puedan seguir gestionando las sociedades a través de este tipo de sesiones. Pero si no se prevén los estatutos, las juntas no podrían. No obstante, recomendación, como siempre, como tienen esta posibilidad de realizarse consultas, eso sí, dicen las instrucciones del registro que se hagan telemáticas, o telefónicas. Si tiene posibilidad que consulte cada uno con su registro, pero el principio general que nosotros como despacho sí nos hemos ocupado de contrastar de los registradores es que no aplica a la Junta. Muy bien. Una pregunta, Fara, que nos hace de ¿cuál es la situación actual con respecto a los tributos locales? Bueno, ¿puedes aclarar algo en ese sentido? Sí, la verdad es que con respecto a los tributos locales hay que ir ayuntamiento por ayuntamiento, metiéndose en la página web para ver y en el boletín para ver lo que están publicando. Nosotros hemos hecho un seguimiento de los principales ayuntamientos de la provincia de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, y la verdad es que lo que sí puedo decir, por ejemplo, es que los ayuntamientos de Las Palmas, de la provincia de Las Palmas, han sido un poco más rápidos. Ya hay algunos que han establecido el aplazamiento de los tributos locales, han establecido un nuevo calendario de pago. En el caso de los ayuntamientos de la provincia de Santa Cruz, la realidad es que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Santa Cruz concretamente publicó un decreto el 16 de marzo adelantando que iba a llevar a cabo, a publicar adoptar determinadas medidas económicas, entre las que se encontraba el estudio del aplazamiento de tributos locales, pero a día de hoy, a día de ayer, que fue la última vez que lo comprobé, todavía no había concretado nada. Y el Ayuntamiento de La Laguna también, por ejemplo, nos hemos puesto en contacto con él y nos ha dicho que a lo largo de esta semana teóricamente publicaría sus medidas, las medidas que iba a adoptar en el ámbito de los tributos locales. Por lo tanto, yo lo que aconsejo es que hay que ir ayuntamiento por ayuntamiento, van un poco, porque muchos ayuntamientos consideran, como al principio tuvimos nosotros la duda, como comenté antes, de cuando salió publicado el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma, teníamos la duda de si esta suspensión de plazos administrativos, por ejemplo, iba a ser aplicable también en materia tributaria. Muchos ayuntamientos cuando llamas te contestan justamente eso, ¿no? Que están suspendidos los plazos administrativos. Pero claro, ya se ha aclarado que esto no afecta a la materia tributaria, con lo cual se han visto con que tienen que pronunciarse ya y bueno, cada ayuntamiento va a su ritmo. Muy bien. José Pinero, otra pregunta que nos hacen. ¿Qué sucede si la Junta ya estaba convocada y los administradores no desconvocan o cambian los términos de la convocatoria? Bien. Lo que la norma prevé es que está todo previsto un poco para las juntas que están pendientes de convocatoria. Pero es verdad que regula en el punto 6, en ese bloque relativo, como explicaba, las juntas generales, dicen que prevé ya que haya juntas que estén convocadas. Y dice que el órgano de administración podrá modificar el lugar y la hora que tuviese previsto. La pregunta, entiendo que es, ¿qué pasa si la organización no lo modifica? Es decir, si ya está convocada, imaginemos, antes de la declaración del estado de alarma y se va a celebrar 5 días más tarde, o incluso en el periodo entre la declaración de alarma del día 14 y el miércoles 18 en que se publica esta norma. Yo entiendo que si la organización no opta por la desconvocatoria,
y opta por celebrar, evidentemente eso es incompatible con la restricción a la movilidad que tuviesen los socios. Con lo cual, si no se ha previsto una nueva convocatoria y esta no se ha desconvocado y la Junta aún así se ha llevado adelante sin la asistencia de los socios, pues muy probablemente esa Junta sea susceptible, o sus acuerdos sean susceptibles de impugnación. Se podrían impugnar ante los tribunales. Muy bien, otra pregunta, y quizás vamos cerrando aquí, Fara. ¿Podrías dar información sobre el próximo pago a la Administración Tributaria Estatal de los modelos 131 de actividades económicas en estimación objetiva? Pues sí, el modelo 131, que es el pago fraccionado en IRPF para estimación objetiva, como decíamos, vamos a ver, en el ámbito estatal no se suspenden ni se amplían los plazos para la presentación de autoliquidaciones ni declaraciones, con lo cual hay que presentarlo en plazo. Y entiendo que si está en estimación objetiva, lo que sí cabría, si cumple el resto de requisitos, si es una deuda inferior a 30.000 euros y cumple el resto de requisitos, entiendo que cumpliría el requisito de volumen de operaciones inferior a 6 millones de euros y por tanto podría acogerse a este aplazamiento adicional de 6 meses con una carencia de 3 meses de intereses. Pero repito, las declaraciones en el ámbito estatal hay que presentarlas en plazo. Muy bien. Bueno, yo propongo concluir aquí. Hay algunas preguntas más, pero ya digo, muchas de ellas han sido ya respondidas a lo largo de vuestra intervención y no me queda más que agradecerles de nuevo vuestra colaboración al despacho de Montero Aramburu Abogados por esta colaboración en esta serie de videoconferencias y espero que sirva de ayuda en esta situación compleja en la que nos situamos, ¿no? Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Francisco, y gracias a la Fundación.